Bueno, hola a todos. Este videito que estamos haciendo con Nemi lo hicimos con la intención de poder contextualizar el próximo encuentro, que sobre todo va a tratar de Uruguay, territorio uruguayo. Y esta presentación va sobre todo a tener una mirada más global de la problemática de las poblaciones en contexto de extractivismos. Entonces, además, porque con la bibliografía queríamos que eligieran cada, cada uno el texto que más les llamara la atención, que tiene también esos contenidos. Entonces, para dar una mirada general, un panorama, lo quisimos como resumir en estos mapas conceptuales. Bueno, para reenganchar con el encuentro pasado que se tuvo con Damián Berseñasi acerca de salud colectiva, medicina social, salud socioambiental y ecosalud, vamos a hacer como un repaso, ¿no? De la salud colectiva. Es un movimiento crítico latinoamericano en salud y también en ecología, junto con otras disciplinas como la geografía, la pedagogía crítica, la antropología crítica, y que por esa misma transdisciplinariedad tiene una mirada más holística, en donde el proceso de salud-enfermedad se encuentra en estrecho vínculo con la situación ambiental de cada territorio, que está determinada a su vez por el modo de producción y reproducción de la vida. A este vínculo se le llama metabolismo sociedad-naturaleza, que lo que hicimos esquematizar no sé, mapita, en este dibujo, en donde podemos ver que la naturaleza, la sociedad, la comunidad y el individuo están estrechamente vinculados y que cada uno o que cada repercusión que tenga uno sobre el otro va a afectar a los demás. El individuo con sus estilos de vida, la adaptación, el metabolismo familiar, la comunidad con las relaciones de poder, que acá quisimos enfatizar en el patriarcado, que ahora se está visibilizando, pero bueno, las clases sociales, la etnicidad, la sociedad con la reproducción social hegemónica en la que estamos ahora, de acumulación del capital, las relaciones políticas y culturales, y la naturaleza con sus organismos existentes, los bienes comunes, los fenómenos geográficos y clima. Todo esto, obviamente, en cada territorio va a tener diferentes determinaciones, pero la salud colectiva va a intentar tener una acción transformadora integral de la salud en este metabolismo. Como se dijo en el encuentro anterior, lo que la salud hoy en día soluciona es tan solo como la punta del iceberg de todos los problemas que en realidad existen. Y repensar la salud es pensar en una salud colectiva que contenga a la salud pública, que cuestione los aparatos institucionales y se supere el modelo farmo-biomédico y academicismo funcional a este sistema capitalista neoliberal y patriarcal, sobre todo. Entonces, en este metabolismo sociedad-naturaleza en el siglo XXI, se visibiliza como una crisis ambiental y civilizatoria por la disrupción de 4 procesos críticos estructurales que en la salud colectiva Jaime Brey los nombra como solidaridad, las 4 S, solidaridad, bioseguridad, sustentabilidad y soberanía. Bueno, la pérdida de sustentabilidad es porque somos totalmente dependientes a las grandes empresas o al Estado. Usamos poco los recursos o los bienes comunes
Y nada, la pérdida de soberanía, que está muy ligada a esta pérdida de sustentabilidad, es porque perdemos el poder de decisión y de acción sobre nuestros territorios, territorio cuerpo, territorio naturaleza o medio, y la pérdida. Quiero decir algo de la sustentabilidad, que también es una forma de relacionarnos con la naturaleza en la cual agotamos esos bienes comunes, ¿no? Por eso también es insustentable o se pierde la sustentabilidad porque no permitimos el ciclo de regeneración de esos bienes naturales, hay un agotamiento. Sí, es finito, ¿no? Los procesos en los que estamos actualmente son lineales y finitos. Y bueno, la pérdida de seguridad, porque estamos constantemente expuestas y expuestos a químicos, a los desechos tóxicos, a, a las grandes tecnologías que hacen inseguro, digamos, vivir en esos territorios, muchas veces de sacrificio. Y la pérdida de solidaridad, porque en esta crisis civilizatoria se promueve el individualismo y el consumismo radical, donde cada quien, como puede, sobrevive, sin importar, digamos, el vecino, la vecina o quien tengamos al lado. Puedes buscar una flechita. Entonces, tenemos al extractivismo como una expresión precisamente de esta crisis civilizatoria, de este modelo actual de desarrollo capitalista, económico-social en el sur global. Dentro de las actividades extractivas se generan grandes volúmenes del material que se extrae. Por lo general se habla del sur global como el generador de esas commodities o materias primas, de los bienes comunes, que son los que se nos extraen, para industrializarlos o utilizarlos en territorio norte, ¿no? Igual, eso de industrialización ha venido cambiando a medida del paso del tiempo, en donde hacia el siglo ya XXI, toda la parte de industrialización pasa también hacia el sur, contaminando, y bueno, con todas las consecuencias que trae esta extracción, este extractivismo, y para fines de exportación, o sea, que todo el procesamiento de estas materias no es para consumo propio, sino como nos lo traen ya eh, refinado, digamos. Acá tenemos un ejemplo de lo que es la minería a cielo abierto, el impacto que hay en el medio ambiente. Los hidrocarburos, que eso está en todas las petrolíferas, el fracking, que es una forma de sacar el petróleo, tanto en la parte marítima como en la parte de tierra. Aquí estamos con los monocultivos, la selvicultura, es el agronegocio en general. Los monocultivos de palma de cera, que también se utiliza como combustible, biocombustible. Los feedlots y pesca industrial, que es todo lo de el engorde en corrales. La pesca industrial de grandes dimensiones. La energía e infraestructura, que como modelos de energía, digamos generadores de energía, están las hidroeléctricas y los molinos de viento, pero podemos ver las grandes infraestructuras que se producen
que se producen, digamos acá, con el fracking, la devastación de la tierra, los trenes para exportación, como lo quieren hacer ahora, por ejemplo, en México, con el Tren Maya, que atraviesa también toda, Y acá también. acá con UPM, y los puertos marítimos, también con fines de exportación, es decir, que sale toda la materia prima después de ser explotado en nuestros territorios. Y acá en infraestructura también mencionar el que también hay un plan acordado, ¿no? de infraestructura, integración de infraestructura para la región suramericana, que es el plan IRSA, donde se ha mapeado toda la infraestructura que se quiere instalar en Latinoamérica para justamente posibilitar esa extracción, ¿no? Y también, bueno, esto de las centrales de energía y también de infraestructura en telecomunicaciones, todo lo que es necesario para poder extraer toda la materia prima de Latinoamérica. Aquí hacemos referencia al extractivismo digital, que no es solamente la materia como el mineral o lo es el petróleo, sino también la guerra informática que se encuentra por la misma información que se extraen de las plataformas digitales. Ahora esto se convierte en una guerra por lo mismo, porque es venta y compra de informaciones sensibles o informaciones personales también privadas. Pero además de eso, el extractivismo digital por todo lo que conlleva también en su infraestructura y también, no sé, las repercusiones a nivel de salud, la cantidad de redes y de ondas electromagnéticas que se generan en medio. Y por último, la biodiversidad eh, que se pierde. Acá vemos un bosque nativo y un bosque generado, digamos, por monocultivo. Y que también se empieza a patentar y a privatizar, ¿no? La biodiversidad. O sea, también al mismo tiempo esas plantas nativas se empieza a habilitar su patente, o sea, su apropiación por determinada firma o persona o institución. Y bueno, y ese ente va a tener derecho sobre el manejo de esa planta o animal, sobre todo plantas. Sí, la privatización en general de las commodities, de las materias primas, de la vida. Bueno, este mapita es un poco para hacer un recuento histórico del extractivismo, ¿no? Sobre, bueno, cómo llegamos a este sistema, cómo llegamos a depender de este sistema, este modelo de desarrollo. Entonces quisimos hacer como un recuento rápido, empezando porque, bueno, en algún momento la sociedad humana, si, si poco se sabe de las sociedades más antiguas, sí se conoce que lo que existía era una gran diversidad en las formas de vivir esas grupalidades humanas y un vínculo muy estrecho entre esa sociedad y la naturaleza. Eso era un denominador común, ¿no? La información que tenemos, lo que sabemos de esos pueblos, es que compartían esas características. Y bueno, el proceso de la civilización como proceso, quizá un poco lineal, está visualizado, pero de ahí marcamos otro punto ya en el siglo XV, con el inicio de la modernidad, y ya como el establecimiento de la sociedad central, de la, de la sociedad humana sobre la naturaleza, y ya el nacimiento del capitalismo con la llegada a Yala de la invasión europea, ¿no?
y bueno, ya la expansión o la globalización de esa forma de organizar la sociedad que es en estados-naciones, acompañado por un sistema de conocimiento que fue la ciencia moderna, ¿no? Cómo ese modelo de vida se va implementando como el hegemónico, como el único posible. Cosa que unos cuantos años para atrás no era así. Entonces después tenemos ya siglo XVII, dos veces, siglo XVII y siglo XVIII quisimos poner. Bueno, está cómo se hace el proceso de acumulación originaria con todos los bienes materiales que se extraen del continente de Abya Yala, como toda esa materia prima es el caldo de cultivo y la materia prima literalmente de la Revolución Industrial Europea. Y bueno, también desencadenan estos procesos de buscar cada vez más mercados donde vender esos productos ya industrializados y bueno, y lo que se llamó capitalismo industrial. Ahí ya queda como establecido un mundo bipolar o de dos grandes grupos de territorios con dos roles diferentes en la cadena de producción y de mercado global, ¿no? Donde está un centro que es justamente el norte global o esos países centrales en cuanto a poder y capital, y otra que sería la periferia que va a tener un rol de aportar materia prima, ¿no? A esa economía mundial. Y después recibir de repente insumos ya manufacturados, comprarlos otra vez. De ahí saltamos al siglo XX para destacar las guerras mundiales europeas y los resultados, ¿no? El nuevo dibujo mundial posterior a las guerras, y cierto proceso de industrialización o de nacionalizaciones o de proteccionismo en Latinoamérica, también mientras las economías se desbalancearon bastante en Europa por la guerra. Y bueno, y la existencia en Latinoamérica de algunos estados de bienestar y bueno, esas políticas con mayor seguridad social dentro del mismo modelo de desarrollo. De ahí del siglo XX, que eso sería la primera mitad del siglo XX, después quisimos hablar como de la última mitad del siglo XX, de los años 50, 60, sobre todo en adelante, y bueno, ya desde antes, porque estos organismos internacionales, post Segunda Guerra, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, son organismos, bueno, eso, internacionales que empiezan a enlazar las economías, siempre siendo influidos de forma diferente por distintos países, justamente entre los del centro y la periferia, ¿no? Tanto la ONU como todas las demás repiten esa regla. Y ¿qué más pusimos ahí? Bueno, estaban más guerras de continuo. Las dictaduras en Latinoamérica, el Cono Sur, Plan Cóndor, y bueno, que ese fue el periodo, o se instala, sobre todo acá en el Cono Sur, a través de esa serie de dictaduras, ya el neoliberalismo, donde la libertad de mercado entra a estar también como coordinada o articulada en esos fondos o bancos internacionales, que empiezan también a influir en todas las políticas sociales de los países, ¿no? A través de la deuda externa y demás. En ese periodo también sucede la Revolución Verde, que es la explosión de la industria, de la agroindustria, que puntualmente, bueno, sobre todo desde Estados Unidos, la principal empresa y de las más antiguas es Monsanto. Son industrias y empresas del área química, ¿no? Que empiezan a proponer el monocultivo y a veces un poco de, bueno, todo el insumo químico que requiere el agronegocio. Y también se inicia este proceso que decía Adri antes, de un traslado de todas las industrias sucias, o por lo menos de las más sucias, o de las más tóxicas, o de las que empiezan a hacerse ilegales después de generar
grandes estragos ambientales y costos también en vidas humanas en el norte global, pues se empiezan a trasladar hacia el sur. Como es el caso de Botnia, por ejemplo, o de plantas de celulosa que en Finlandia está muy restringido. Entonces, y para llegar al siglo XXI, ¿cuál es la situación actual? Esto es un poco también lo que decía Adri, cómo desde la salud colectiva se concibe el metabolismo sociedad-naturaleza de hoy como una crisis total. Hoy estamos ante un agotamiento de los bienes, esa crisis ambiental y civilizatoria. Existe un proceso de militarización en democracia para poder implementar o sostener esas dinámicas. Y bueno, el capitalismo ahora lo llaman tecnológico o bueno, corporativista. Y bueno, el modelo extractivista, que es lo que decíamos, que es como su expresión para el sur o para la periferia. Y bueno, en cuanto a la corporativismo, corporación transnacional, es un poco el elemento que hace diferente esta etapa, donde en los países centrales continúa un rol industrial diferente, pero es justamente la de tecnologías y conocimientos. Pero en lo que es la industria sucia, la industria química y los residuos más peligrosos, o los impactos más grandes, se trasladan hacia el sur. Y bueno, para hacer como una listita entonces de las características de este modelo extractivista, de uso de los bienes o de los recursos, también desde, sobre todo los textos de salud colectiva y bueno, también de una bibliografía que les mandamos sobre un estudio de acá de Uruguay, sobre las papeleras. Hicimos como este resumen, donde, bueno, se plantea que es un modelo insustentable, lo que decíamos antes, no es un modelo capaz de regenerar o de respetar la regeneración de los ecosistemas. Es un modelo dependiente, bueno, en insustentable también lo dijo Adri, que es lineal, que los recursos son finitos, y que también a través de la tecnología lo que hace es acelerar procesos naturales. Los procesos naturales se aceleran, se intensifican a base de tecnologías, ¿no? Es como una hiperexplotación de los bienes naturales. Que es dependiente, porque es rotundamente dependiente del petróleo, que es un recurso en escasez, es totalmente dependiente genera dependencia económica entre estos grupos de territorios o países a nivel global y a nivel local también, y también es totalmente dependiente en cuanto a lo económico de la situación de los mercados, la especulación financiera y bueno, y las tecnologías en sí mismas que también se van quedando obsoletas programadamente y demandando cada vez más, ¿no? Entonces genera también dependencia de insumos y maquinarias que el propio país de donde se saca la materia prima no tiene, sino que compra. Entonces, por un lado nos compran la materia prima, pero por otro lado nos venden muchísima maquinaria, tecnología, equipos, infraestructura. Entonces, después la contabilidad distorsionada, otra característica del extractivismo es que cuando sacamos cuentas, o cuando se saca cuentas de los proyectos extractivistas o de la actividad extractivista, y se habla de los beneficios económicos de este modelo, no se están teniendo en cuenta muchísimos costos que las empresas o el contrato no se hace cargo. Y son costos invisibilizados, que si se pasan en números tienen un peso impresionante, y son justamente los impactos sociales, ecológicos, las llamadas externalidades, que alguien o alguienes lo pagan también económicamente hablando, ya sea la familia, que le aumentó el costo de vida, o que está gastando mucha plata en ir al médico, o en pagar un médico porque no hay sistema de salud, o lo que sea, o el municipio, el gobierno local que tiene que arreglar las rutas o las cosas, o el Estado y el sistema de aguas públicas tienen que usar más dinero
potabilizar el agua porque está más contaminada, demás. Todas esas externalidades invisibilizadas que, que generan costos que no se pasan por la balanza. La privatización y concentración creciente de las economías, de las macroempresas, lo que hablamos del corporativismo o la corporación transnacional, genera esa dinámica de privatizar cada vez más toda la vida. De monopolios y oligopolios. Así. Eso, y de generarse, ahí vamos andando echando, de generar o fortalecer el crecimiento en monopolios, que es monopolios básicamente, en mis palabras, es como una corporación va absorbiendo todo el mercado o toda la producción, o incluso toda la cadena productiva de un área, ¿no? Por ejemplo, el de la alimentación o de la agroindustria. Y bueno, y oligopolio se le llama ahora también a la maximización de eso, hablando en términos de 7, 8 empresas que tienen como... Claro, o sea, que el poder está en unos pocos, oligopolio, ¿no? Uh-huh. Que al final terminan en pocas manos. Como se van absorbiendo tantos, se van concentrando cada vez más en menos manos. Sí, el poder y sin duda los bienes, ¿no? Todo. Sí. Después, también es un sistema que requiere de alta tecnificación y especialización, requiere y genera, ¿no? Saberes muy técnicos, específicos, especializados, fragmentados, y eso hace que por un lado disminuya la demanda de mano de obra, que se supone que es uno de los también de los beneficios del extractivismo que trae, desarrollo trae, trabajo trae, puestos de trabajo, y no es así, está totalmente sabido que de lo que se plantea no se cumple, y de lo que se cumple tampoco cumple con lo que se requeriría en cuanto a ser una fuente digna de empleo. Y bueno, y un poco se debe al uso de las tecnologías y al requerimiento de saberes especializados que incluso también exportan o traen muchas veces manos de obra, o requieren también sus propios programas de educación con un perfil mucho más técnico, y qué es lo que hacen, ¿no? Porque inciden en la educación misma de los países, o generan sus propios proyectos a través de las fundaciones, como Fundación UPM, que tienen también sus propios programas para UTU, y para el liceo también, sus propios proyectos de educación. Entonces, otra característica el debilitamiento estatal y la pérdida de soberanía. Acá se van mezclando las características con los impactos, pero bueno, es característico que frente a la empresa transnacional el Estado va de a poco perdiendo potestad regulatoria. Eso, un claro ejemplo es Uruguay, con la legislación potente en términos de Estado de Derecho que existe en cuanto al uso de los bienes naturales, y las últimas cosas que vienen pasando cuando hay contradicciones, ¿no? con la propia Constitución o regulación incluso, o vulneraciones de derechos fundamentales a través o en relación a proyectos extractivistas. Y pérdida de soberanía, que también lo habíamos un poco mencionado antes, y que refiere también a esa pérdida de poder de decisión frente a la empresa, ¿no? Pérdida de biodiversidad y comunidades, como es un modelo que va deteriorando los tejidos comunitarios, porque las comunidades también se organizan en torno a sus sistemas de desarrollo local y económico, y eso se ve transformado y centralizado en una empresa extractiva cuando llega a instalarse, ¿no? Y en cuanto a la biodiversidad, la foto que vimos antes es un ejemplo como la naturaleza se va destruyendo, transformando el ecosistema y perdiéndose la biodiversidad. La tendencia es a la homogeneidad casi genética, ¿no? En las grandes plantaciones, en los criaderos, de miles de especies, en las ciudades y en la urbanización así exacerbada. Quisiera decir también que la pérdida de biodiversidad y de las comunidades también genera, si bien estamos hablando de las características, eso también es característico, y es que el despojo, las migraciones, tanto de personas
grupos poblacionales como de otras especies, ¿no? Como todo esto va generando como un efecto dominó. O sea, no solamente es local, sino que empieza a expandirse a nivel global. Mm. Y que ahí también se ve como la desigualdad en el impacto, ¿no? Como, bueno, después vamos a llegar más ahí al impacto en el territorio. Bueno, otra característica es que es un modelo hegemónico, es un modelo que se impone como único, que no permite la convivencia o coexistencia con otros modelos o con grupos sociales o grupos humanos que se nieguen o que rechacen esta forma de relacionarse con el resto de la naturaleza. Y bueno, la prueba está la cantidad de conflictos socioambientales que hay justamente con comunidades, con pueblos originarios, con países mismos que deciden no seguir todas las reglas del FMI y son como seriamente castigados. Y bueno, está. No, hay que como el mecanismo para mantenerse como único modelo es también a través del miedo y de la violencia. O sea, con esto que anteriormente había dicho Emi, de la militarización, del miedo como tal, del desarrollo, ustedes no quieren desarrollo, ustedes no quieren, como la concepción total de este sistema, ¿no? De cómo se convierte en único por eso, porque los mecanismos de control eh, también generan esa concepción. Y también antes de llegar a esa violencia está también esto, ¿no? El consenso, la influencia en la opinión pública, desde su injerencia, su presencia, justamente en espacios de, bueno, en medios de comunicación, en medios masivos de comunicación, en programas de educación, como también su influencia en eso, en el consenso social. Bueno, acá está La ilegalidad. sí. Después cuando hablemos de Uruguay vamos a ir aterrizando cada una de estas cosas, ¿no? En Uruguay, pero acá también sucede que de las 5 familias dueñas de todos los medios de comunicación y que mayor concentración tienen de cosas en Uruguay, hay accionistas de UPM, por ejemplo, como cómo se logran los consensos. Y el otro extremo de lo que decía Adriana, y que también capaz que después sale otra vez del uso de la violencia y los grupos armados y conflictos militares y paramilitares, ¿no? Que por suerte por ahora no ha sido el caso de Uruguay, pero sí del resto de Latinoamérica y es terrible. Entonces, esas son las características. Bueno, dentro del extractivismo también quisimos nombrar los impactos en la salud socioambiental. Bueno, está más como enumeradito. Uno que es la aceleración de empresas de gran escala y monopolios con pérdida de soberanía y expansión de usos peligrosos de la tecnología, que eso lo hemos venido ya diciendo desde antes. La desestructuración y descapitalización de pequeñas y medianas economías, es decir, que la economía existente o local es desestimada, pierde no solamente económicamente, sino que además vienen y saquean. La urbanización salvaje, fraudulenta e inequitativa con deterioro de los ecosistemas urbanos. Esto se refiere sobre todo a ese modelo bipolar de centro-periferia, como que ahora el modelo o a seguir viene siendo la ciudad. Y el desplazamiento también. Claro, el desplazamiento, pero también con deterioro de los ecosistemas urbanos, es decir, que hay ciudades que no son totalmente, o sea, que pueden también tener partes rurales que son contaminadas o que son saqueadas por megaproyectos. La debilidad en la justicia social de género, etnocultural y ambiental se refiere a eso, ¿no? A la inequidad.
a la desigualdad que hay. La corrupción y debilidad institucional pública, que es esto mismo del debilitamiento estatal, que hacía referencia de mí previamente en las características, que todo es un juego de poderes entre los poderes de las empresas, de las transnacionales o de los monopolios, con el Estado y la dinámica mundial. La contención y burocratización de la participación social y de los mecanismos de rendición de cuentas, que es que no tienen en cuenta a la población local. También se saltan, digamos, los tratados o los convenios internacionales, porque se supone que cada uno de estos megaproyectos, cuando llegan a territorio, tiene que haber una consulta previa que no puede saltarse. Y que los estados, se supone democráticos, también son cómplices, digamos, de que la participación social no se dé, no se lleve a cabo, digamos. No hagan parte tampoco de la rendición de cuentas. El deterioro ecológico masivo y el calentamiento climático, porque todas estas estructuras o infraestructuras, todos estos megaproyectos aumentan como la cantidad de tanto de dióxido de carbono como de metano, que más adelante también se va a explicar, aumentando también el efecto invernadero, aumentando el calentamiento global. Entonces, como todas las consecuencias no solamente son locales, sino a nivel global. El deterioro masivo y polimorfo de la salud humana. Aquí ya específicamente estamos hablando en el metabolismo sociedad-naturaleza, digo salud, naturaleza, es el de el individuo, ¿no? De cómo también afecta la individualidad del genotipo, el fenotipo, el metabolismo interno. Y bueno, cómo esto repercute en las otras esferas de la salud. Bueno, y por último queríamos hacer o compartir lo que es para la lista de lo que la OMS plantea como los problemas globales de salud, o los que planteó el año pasado, en 2019, como para tratar de hacer ese cruce o visualizar un poco esa relación entre un modelo de desarrollo, una forma de producir y reproducir la vida, y el perfil epidemiológico o los procesos de salud de enfermedad que se generan allí, ¿no? Entonces, bueno, como hemos estado hablando todo el tiempo de lo global, buscamos un poco, bueno, cuáles son los problemas de salud que se plantean como más importantes o globales hoy en día. Y ahí la OMS plantea, en primer lugar, la contaminación del aire y el cambio climático como la principal amenaza, y habla de las emisiones y de el rol principal que tienen las emisiones industriales, ¿no? De gases. Y también acá hay que mencionar, bueno, todo el modelo productivo, y la forma de producir también en la agroindustria y la pecuaria industrial, la granja industrial, y hasta en el desperdicio de alimentos se generan una cantidad importante de gases de efecto invernadero. Sin embargo, estas son las fotografías que aparecen en ese informe, donde muestran que la emisión es de los autos, es más a pequeña escala. Después están el segundo problema global, según la OMS, son las enfermedades no transmisibles, responsables del 70% de las muertes anuales, de las cuales la mayoría de esas muertes sucede en países de ingresos bajos y medios, o sea, también hay como información de la distribución de esos problemas globales. Y la OMS plantea como 5 factores de riesgo principales para esas enfermedades no transmisibles: al tabaquismo, el sedentarismo, el consumo de alcohol, las dietas poco saludables y la contaminación del aire, ¿no? Entonces, ahí aparece la contaminación del aire, de la cual ya hablamos que la principal amenaza es la producción o el modelo productivo que tenemos.
Y acá habla también de la dieta o la alimentación, que después vamos capaz que a mencionarlo. Y bueno, lo que, lo que queríamos ilustrar ahí es que no se menciona para nada una situación ambiental deteriorada o bueno, también la calidad del agua y demás, como factores de riesgo a enfermedades que hoy en día ya se conoce que sí hay vínculos, ¿no? Como la responsabilidad que la ponen sobre el individuo o sobre el territorio y no sobre el modelo de desarrollo como tal. Ahí pusieron, por lo menos pusieron lo de contaminación del aire, ¿no? Porque las enfermedades respiratorias también Claro, son... ¿no? Pero como si fuera algo, como que la contaminación del aire fuera algo micro, local, ¿no? Como si fuera algo... Ah, y el suicidio, que también está dentro, o sea, muy relacionadas con las enfermedades crónicas no transmisibles, está la salud mental y el deterioro de la salud mental, y dentro de la salud mental el suicidio está siendo cada vez un problema más importante a nivel global y sobre todo en poblaciones jóvenes. Ah, esa también es la imagen que ponen en el informe sobre está ilustrando eso. Bueno, el otro que plantean es otro rebrote de influenza, no se especifica qué tipo de influenza, se puede asumir que también se piense en alguna mutación, ¿no?, de los influenzas que ya conocemos. Otra que ponen en cuarto lugar son los entornos frágiles y vulnerables. 22% de la población mundial vive en lugares donde las crisis, y ahí sí especifican, ¿no?, crisis de sequía, hambre, conflictos, desplazamientos y la falta de acceso a la salud. Nosotros creemos que igual ese 22% también es probable que se quede corto, y la imagen, bueno, la foto que ponen es de refugiados en Afganistán. Quinto problema, que también nos pareció re importante compartirlo, la resistencia antimicrobiana se plantea como un problema muy grave a corto plazo, o sea, actualmente, pero también a corto plazo. Antimicrobiano engloba no solamente las bacterias, o sea, no solamente infecciones por bacterias, sino también otros microorganismos, y puede complicar procedimientos que hoy en día son muy cotidianos, como la cirugía o la quimioterapia. La misma OMS recomienda, y la FAO recomiendan en este informe y en otros muchos, o solicitan a las empresas de las granjas industriales, los feedlots, que disminuyan el uso de antibióticos justamente por la resistencia antimicrobiana, porque en los criaderos industriales se usa el antibiótico no solo para tratar una enfermedad ya diagnosticada, sino para prevenir en animales sanos y también para engordar animales sanos. Se usa, más allá del uso médico, la lucha contra la resistencia antimicrobiana y el uso exagerado de antimicrobianos, ya la misma FAO la dirige hacia la industria pecuaria. Otro problema que ponen, sexto, el ébola y otros patógenos, se refiere también a patógenos emergentes, los cuales también se han relacionado con nuestra forma de producir. Bueno, ahí también reconoce que el contexto en el que se dé cada pandemia o epidemia, el contexto social también es importante. Un séptimo problema, la debilidad de la atención primaria de salud, que también es un problema mundial, porque ya sabemos. Dudas sobre las vacunas, que le ponen ese titular, pero después también abajo dicen que no todas son, que no todas las reemergentes no todas las enfermedades reemergentes se deben al tema de las vacunas, o sea, realmente no se sabe bien del todo por qué la tuberculosis o el sarampión o muchas enfermedades que estaban más controladas ahora están reemergiendo de una forma extraordinaria, además de la resistencia antimicrobiana. Y bueno, y los últimos dos problemas que plantean son el dengue y el HIV como enfermedades infecciosas que no se han podido controlar. Yo agregué acá esto que es más no es de la OMS, sino de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, también de la ONU. Bueno, mejor dicho, de la OMS, pero no es parte de los problemas de salud, o sea, lo clasifican acá en los Objetivos de Desarrollo.
y haciendo un llamado frente a la pérdida y desperdicio de los alimentos, ¿no? Estamos hablando de que más del 10% de la población mundial padece de hambre, y este año, ahora en septiembre, se puso como Día Internacional o Día Mundial de la lucha contra la pérdida y desperdicio de alimentos, porque por lo menos una tercera parte del alimento que se produce es desperdiciado, ¿no? No llega a ser consumido. Y bueno, ese tercio se cuenta desde el inicio de la producción del alimento hasta el momento del consumo, pero la mayor parte del desperdicio es a la hora del consumo, y también geográficamente es mucho mayor en el norte global, ¿no? Y, y ese desperdicio, desde el principio de la producción hasta el traslado, hasta la venta y hasta el consumo, todo el desperdicio de alimento, por la misma descomposición y por el proceso productivo de los alimentos y de traslado, genera hasta un 8% de los gases del efecto invernadero. Entonces nos pareció importante porque cuando hablemos de extractivismo en Uruguay vamos a estar hablando de agronegocio, de industria alimentaria, y un poco la excusa de ese modelo, o el aporte a nuestro desarrollo de esas empresas, es justamente aportar a la alimentación, ¿no? Por lo menos esa es la propaganda de Monsanto. Y sin embargo la misma FAO reconoce desde hace ya varios años que las mejores estrategias para combatir el hambre como problema de salud socioambiental es el fomento de un crecimiento económico que sea inclusivo, que sea distributivo y que garanticen la protección social, o sea, políticas de seguridad, protección social. Es también mejorar la disponibilidad y la productividad de la agricultura familiar, de las comunidades forestales y pescadoras, o sea, de la producción local y artesanal, y de la agricultura familiar, que es lo que realmente alimenta el mundo a nivel global. El disponibilizar mercados para ese tipo de productores, o sea, también las medidas económicas, el desplazamiento acá en Uruguay, la concentración urbana en Uruguay se debe también a esas condiciones económicas que hace que efectivamente la producción familiar vaya disminuyendo o desapareciendo, ¿no? Porque no consiguen los subsidios que otro tipo de producción más grande sí consigue, o los beneficios en las reglas del mercado. Y la FAO recomienda también evitar situaciones de crisis derivadas de conflictos y catástrofes ambientales, naturales o provocadas por el ser humano. Y ahí podemos mencionar no sé cuántos ejemplos de crisis, desde la pandemia COVID hasta los incendios de este año terrible, que ya perdí la cuenta, entre la Amazonía, los humedales de Argentina, los humedales del Chaco, de Brasil. Las Y inundaciones, bueno. las inundaciones. Bueno, eso nos importaba sobre todo como para cuando entremos al tema de este modelo extractivista en Uruguay, cómo se instala, cómo se expresa. Ya, bueno, ya les comentaba eso de que vamos a estar hablando sobre todo del modelo forestal celulósico y de la agroindustria, ¿no? Bueno, nada, era compartir esta parte, esta última parte, sobre todo porque se reconoce a nivel global, institucional global, que el sistema en el que estamos, así extractivista, no es sostenible y tampoco saludable, ¿no? Con esas últimas recomendaciones que aparecen de la FAO, se está reconociendo que no, que la parte, digamos, industrial y a gran escala no está generando eh, el alimento que día a día necesitamos o las condiciones mínimas de salud para vivir. Es eso sobre todo, ¿no? Sí, y tratar como de eso, como de guiar con este mapita el tema de las lecturas, y algunos videos también que les vamos a sugerir, que profundizan y también introducen un poco más el tema de las poblaciones en Uruguay, porque bueno, de eso vamos a hablar. ¿De qué poblaciones hablamos cuando decimos en contexto de extractivismos? Bueno. Bueno, nos vemos.